ella me amenazó en la oficina de Daniel. Pues me enfrentó y lo primero que me reclamó fue cuando nos encontró dormidos juntos. ¿Cómo? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? No tiene ningún derecho, si ni siquiera estamos juntos. Pues no. ¿Ya no? Pero pues para ella yo tengo la culpa de que ustedes dos ya no estén juntos ahora. Me quiere separar de ti. Y me dijo que si no lo hago, que me empezara a preocupar por mi jefe, que en cualquier momento se iba a morir. Eso fue lo que me dijo. ¿Te amenazó? Sí. ¿Te amenazó con matar a tu papá así de plano? Ay, pues palabras más, palabras menos. Es que... Por eso me pongo así, por eso me altero, por eso me hierve la sangre. Porque no quiero que personas como Altagracia usen su poder para atropellarnos a personas como nosotros. No, es que nos pasan por encima. ¿Tú lo ves? Hacen lo que quieren. ¡Te esperas! Yo no te lo dije para que te alteraras, sino para que entiendas las razones por las cuales me voy a ir a otro país con mi papá. No. Sí. Tienes que entenderme. Espérate. Saúl, así como tú proteges a tu mamá, yo sí tengo que proteger a mi jefe. Mira, ahora que estuve en la vecindad fui a eso, a despedirme de todos. Pero especialmente de ti. Una cosa es Mónica y otra muy diferente, Saúl. Ese tipo no puede andar golpeando policías como si nada. Eso me haría perder toda la reputación buena que tengo con toda la gente que me vio. Solo lo vimos nosotros y no vamos a estar... No me importa. No quiero ser el cobarde. Ay, ya sacaste lo machote que eres. Pues sí. Ser macho, Lidia. Es lo que nos tocó a todos los hombres ser. Y no va a cambiar. Porque lo traemos desde que nacemos. Tenemos que demostrar nuestro valor. O nos comen vivos. ¿Y así justificas lo violento que eres? En mi casa me enseñaron a no llorar. Que demostrar cualquier sentimiento es para las mujeres. Que todos los hombres tenemos que luchar. No dejarnos de nadie. Si tengo que perder a Mónica, no voy a perder mi hombría. Pues yo no me creo ese cuento de que a fuerzas tienes que, Gabino. Porque tú puedes decidir, ¿eh? Entre ser el machote que dices o un buen hombre. Ya bájale, Lidia, ¿no? Ya párale de dorarme la píldora. Y una vez les digo a ustedes dos. Si saben dónde está Aguirre, vale que me vayan diciendo. ¿O qué? ¿Van a andar cubriendo ese delincuente? Necesito contestar esta llamada. ¿Pueden dejar solo? No me voy a ir a ningún lado, mucho menos sin mi arma. Ándale, Jorge, vámonos. Pero te voy a estar viendo, ¿eh? Doña. ¿Cómo vas con lo que te encargué de Mónica? ¿Ya pensaste algo para meterla en la cárcel? Sí, ya la tenía en la mira, pero Saúl me atacó a traición. Se fueron juntos. No quiero excusas. Si tú perdonas a Mónica, puedes estar seguro que yo no te voy a perdonar a ti. No son excusas, doña. Lo que pasa es que Saúl Aguirre me atacó y me agarró desprevenido, pero no se preocupe. Yo ahorita me voy a encargar que los arresten. ¿Que los arresten? Ni se te ocurra tocar a Saúl. A él lo quiero libre. Todo respeto, doña, pero Saúl me atacó. No me estás escuchando, ¿verdad? No me importa. Así como puedo levantarte muy alto, Gabino, también te puedo hundir. No me cambies los planes. A la que quiero en la cárcel es a Mónica. Quiero que la encierres lo más pronto posible. Tú sabías que mi papá se quería ir en algún momento, Saúl. Sí, pero a Tamaulipas, no a Europa. Además, ¿cómo se supone que...? Mira, mi mamá le dio una muy buena lana a mi jefe. Para irnos, para desaparecernos, imagínate nomás. Pero tú no te quieres ir. Yo sé que no te quieres ir. Además, aquí tienes a Lidia. Tienes a Margarita. Y tienes a mí. Yo no voy a dejar que Altagracia te haga daño. Es que no solamente por Altagracia, Saúl. Son muchas cosas. Es Gabino, las broncas que tengo con él. Sí. Con mi mamá, que pues si me quedo lo único que voy a querer es ir a buscarla y saber quién es, decirle sus verdades en su cara. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Principalmente es por mi jefe.
Está muy mal. Cada vez está más angustiado y yo lo único que quiero es complacerlo, de alguna manera, no sé. No sé. Una vez me dijiste que querías alejarte por mí. Porque te daba miedo que yo estuviera cerca. Tiene algo que ver. Tú me prometiste que me ibas a llevar a conocer la ciudad, ¿no? Cuando llegué en los diferentes lugares. Y estamos ahorita en una plaza. Santo Domingo. La plaza de Santo Pero no Domingo. hagas esto, no hagas esto, no hagas que esto sea como una despedida, por favor. Es que eso es, Saúl. Es una despedida para nosotros. Y cuando nos llamen y me digan que pues, tienes que volver a la vecindad. ¿Qué haces? Hay unos policías ahí. Solamente abrázame para que vean que somos una pareja de enamorados. Ahora hay que esperar. Me siento tan sola, tan vacía sin ustedes. Pero mi orgullo no me deja decirles en persona cuánto las necesito, cuánto las amo. Pero tienen que volver. Una, por los buenos ratos que vivimos. Dos, por todos los buenos recuerdos que tenemos juntas. Y la tercera, para todas las cosas que nos quedaron pendientes. Sacaré los frascos cuando estén de vuelta conmigo. ¿Cómo te fue en la escuela? Todavía no sabe nada. ¿Pudiste hablar con Diego? ¿Le contaste que ya no estamos en la casa? No tuve chance de hablar con él. Hoy no fue a la escuela. Bueno, pero es tu novio, ¿por qué no le hablas? Con quien sí pude hablar fue con Emiliano. Y no le importó que ahora vivimos así. ¿Hablaste con Emiliano? ¿Qué le tienes tanta confianza como para contarle algo así? ¿Que no te quedó claro la última vez que te dije que no quería que anduvieras con él? A mí tampoco me gusta que andes con Felipe. ¿Y eso te detiene? ¿O vas a decirme que no lo viste hoy? Mira, es diferente. Aquí la mamá soy yo. Estoy harta. ¿Hasta cuándo vamos a vivir aquí? Gracias. ¿Por qué nadie sale a decirnos nada sobre Lázaro? Bueno, porque lo están checando los doctores. Tranquila. Mejor deberías avisarle a Mónica. ¿Qué pasó, Yesenia? ¿Cómo está Lázaro? Es que pues, yo como que lo conozco, ¿no? Que no es usted el ex esposo de la Magdalena, doña. me dijiste que le querías poner una vela a la Virgen, ¿no? Sí. Ve y le rezas por las dos, ándale. Necesito que me dejes sola. Altagracia hizo de las suyas. Se deshizo del guarura. Entró al departamento y no solamente nos quitó el dinero, sino que le dijo a Lázaro. ¿Qué le dijo? Un secreto que no te puedo contar. En todo caso, tiene que ser Lázaro el que te lo diga, si es que sobrevive. Los doctores no me han dicho nada. Adolfo lleva horas con él. Es mi culpa, Felipe. Porque yo participé de ese secreto que fue tan doloroso para Lázaro y que hoy le partió el corazón. Ya te dije, Gabino, ¿eh? Tú le pones un dedo al Saúl y la Mónica te va a odiar hasta que te mueras.
Mejor piensa bien lo que le vas a hacer a Saúl. Deje de defender al imbécil ese, que no lo necesita. Pueden descansar, a gusto. Porque ¿saben qué? No lo voy a meter al bote. Él está protegido. ¿Qué quieres decir? Que su hijo, ese que todo el tiempo se la pasa diciendo que soy un corrupto, él no es más que yo. ¿Sabe qué? Él está embarrado en lo mismo en lo que estoy. Esa paliza que me dio, no la voy a olvidar. Me la voy a cobrar muy caro. No como policía, sino como hombre. Matamoros, haz pasar a Braulio. Sé que anda en algo muy raro, pero le voy a dar cuerda a ver a dónde me lleva. Sí, doña. Déjalo pasar. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo tengo que esperar o pedirle permiso a Matamoros para entrar en esta casa? Primero que nada, bájame el tonito de voz. Aquí las cosas han llegado a un punto muy peligroso, Braulio. Necesito a alguien que me cuide, alguien leal. ¿Y yo qué soy? Te lo voy a decir muy claro. Hay cosas, señales que me indican que debo desconfiar de ti. Ausencias, trabajos incompletos, excusas. Si lo dices por lo de la mujer de Saúl... Mónica no es mujer de Saúl, no lo es. ¿Ves? No te puedo decir nada, por eso no... Bueno, mira, estuve con Yesenia y Lázaro. Eso te quería decir. Matamoros los encontró en un departamento de lujo. Así, de lo más cómodos. ¿Y qué te dijeron? ¿Cómo que qué me dijeron? ¿Qué, no te sorprende escuchar que Yesenia estaba con Lázaro? ¿No te sorprende que iban juntos? O no me digas que ya lo sabías y me lo escondiste. Está bien, gracias. Yesenia, acabo de hablar con el guardia que estaba cuidando a Mónica. Alguien lo atacó. ¿Y Mónica? Cuando él reaccionó ya no había nadie. Se asomó a la vecindad y parece que tampoco está ahí. No puede ser. ¿Y si Braulio la encuentra? Adolfo, gracias a Dios. ¿Cómo sigue Lázaro? Bueno, su condición es realmente crítica. Y no quiero darles falsas esperanzas, pero Yesenia, la crisis aceleró lo que ya teníamos controlado. Lázaro puede morir en cualquier momento. Por lo que veo, estos güeyes nomás no se van a ir, ¿eh? Mira, vámonos yendo despacito, pues disimulando. Vente. ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo que nos reconozcan o qué? No, no es eso. Bueno, ya me puedes soltar, Saúl. No, no puedo. Ni quiero hacerlo. No. Una cosa era que te vayas a tu pueblo. Iba a poder verte, iba a poder visitarte o tener noticias tuyas, pero es muy diferente. Saber que esta puede ser la última vez que nos veamos. Eso no lo puedo aceptar. Quedémonos con lo más lindo. Con eso. Con el recuerdo más lindo que tuvimos con todo lo que vivimos. Recuérdame como la loca que te hizo reír siempre, nada más. No, es que no quiero que esto sea una despedida, ni triste ni alegre. Simplemente, Mónica, no quiero que te vayas. Si es por tu empeño en seguirme protegiendo, Saúl. No es por eso, no. Ya sé que no eres una niña, eso lo tengo más que claro, no. Tú y yo hemos vivido muchas cosas que solamente se pueden vivir con una mujer. Una mujer que sabe pelear y que sabe amar. ¿Por qué me dices todo esto si nada más somos amigos? Yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí, como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor.